Somos Neuma Multimedia, proclamando la palabra de Jesucristo, dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Confesamos el misterio y el asombro de Dios hecho carne y nos gozamos en nuestra gran salvación mediante Jesucristo nuestro Señor. Con el Padre y el Espíritu Santo, el Hijo creó todas las cosas, sustenta todas las cosas y hace todas las cosas nuevas. Verdaderamente Dios se hizo verdaderamente hombre, dos naturalezas en una persona. Nació de la Virgen María y vivió entre nosotros. Crucificado, muerto y sepultado. Se levantó al tercer día, ascendió al cielo y vendrá de nuevo en gloria y juicio. Por nosotros, Él cumplió la ley, expió el pecado y satisfizo la ira de Dios. Tomó nuestros trapos de inmundicia y nos vistió con sus prendas de justicia. Él es nuestro profeta, sacerdote y rey. Quien edifica su iglesia, intercede por nosotros y reina sobre todo. Jesucristo es Señor. Adoramos su santo nombre, por siempre. Amén. 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 Síguenos en nuestras diferentes redes sociales. Encuéntranos en Facebook, YouTube e Instagram como Neuma Multimedia. Somos Neuma. Me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar. Ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final.
donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Sí, buenas tardes amigos, buenas tardes hermanos y hermanos y hermanas en Cristo. Ahora es un horario que no tenemos, pero por las circunstancias lo vamos a cubrir en este sábado. Nosotros estamos en los miércoles de 10 a 11 y les recuerdo que nosotros representamos a Bethesda Central Park, nuestra iglesia sede, y pues les mandamos un saludo a nuestra iglesia, a nuestro pastor, que ya regresó de su misión allá en Estados Unidos, a nuestro pastor Isaac Vicencio, y nuestros hermanos y él, comandados por nuestro pastor. Pues el día de hoy se han dado a la tarea de hacer algunas remociones en nuestro recinto para tenerlo más adecuado, y créanme que no es sencillo, es de mucho trabajo. Les mandamos un saludo a todos los que están en este momento allá haciendo trabajos de mantenimiento y de pintura y de también a los de la alabanza que también hoy ensayan. Pues los invitamos amigos, en nuestra iglesia está ubicada en Virreyes Obrera, en la calle Martín de Mayorga, número 292, planta baja, y pues aquí gracias a Neuma FM o Neuma Multimedia, ¿verdad? Esperanza de Vida y Salvación. Aquí estamos, nos pueden mandar sus peticiones de oración, sus comentarios por medio de Facebook, y inclusive pues sus saludos. De igual manera al teléfono en cabina, ¿verdad? 844-3785-923. En esta ocasión pues nos está acompañando en cabina nuestro hermano Jorge, que nos hace el favor de pasarnos al aire. Y pues es un día más para agradecer a Dios, ¿sí? Entonces esperamos sus peticiones de oración, de sanidad física y espiritual, comentarios, saludos e inclusive testimonios. Pues ya les hemos compartido en los programas anteriores, amigos, hermanos, los primeros 3 viajes de Pablo, ¿sí? Los primeros 3 viajes misioneros. Pero en la Biblia, en Hechos, también encontramos un 4º viaje, ya cuando no con las mismas, en las mismas circunstancias, sino ya Pablo va en cautiverio, ¿verdad? Va preso desde Cesarea, que está pegado ahí a Jerusalén,
hasta Roma. Y vamos a ir viendo los detalles de este viaje. Esperemos tener hay muchos datos y pues compartirles los datos más importantes. Entonces, como hemos comentado, para estudiar los viajes de Pablo, pues hay que ver el precontexto, el contexto, ¿sí? Y el postcontexto bíblico para entenderlos bien, ¿sí? Ahora vamos a hacer uso del postpretexto, ¿verdad? Posttexto, perdón. Sí, compartiéndoles unos versículos de las cartas de Pablo acerca de sus viajes. Y de igual manera, pues también hemos recomendado de que, pues para estudiar los viajes de Pablo hay que también ir a las fuentes de la historia de la iglesia primitiva, ir a cuestiones geográficas, a cuestiones religiosas de ese momento, sobre todo del judaísmo, que pues lo persiguió en todos sus viajes, ¿sí? Como hemos visto. Vamos a recomendarles, ¿sí? Rápidamente, cuando termina Pablo su tercer viaje, ¿sí? Pablo llega a Jerusalén, pero ahí es apresado, ¿sí? Él sabiendo, ¿verdad? Como decía nuestra alabanza, ¿verdad? Él fue guiado por el Espíritu Santo, ¿sí? Más allá de las fronteras, ¿sí? Al propósito del Espíritu Santo, de Dios. Y en este caso el propósito de Dios es que Él fuera y diera testimonio de la palabra del Evangelio de Salvación en Roma, ¿sí? Y así se cumplió. Así vamos a ir viendo en el capítulo Hechos 21. Nomás vamos a ir leyendo parte de los textos, ¿sí? Que es los encabezados. Arresto de Pablo en el templo, ¿verdad? Fue arrestado, ¿sí? Después viene en la parte final del 21, la defensa de Pablo ante el pueblo. En el capítulo 22 habla de Pablo, relata su conversión. Pablo es enviado a los gentiles. Pablo en manos del tributo, ¿sí? Pablo ante el concilio. Y después en el 23 se habla del complot contra Pablo. Y Pablo es enviado a Félix, el gobernador, ¿sí? Después de un tiempo Félix, pues en todo ese juicio que se le hizo a Pablo, Félix fue cambiado de gobernador, ¿sí? Fue depuesto, ¿verdad? Defensa de Pablo ante Félix. Y en el 25 Pablo apela a César, ¿sí? Cuando Félix es removido, pues viene Festo, ¿sí? Festo también dice, entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió a César has apelado, a César irás, ¿sí? O sea, Pablo recurre a lo último, ¿sí? Que tuvo por esta siguiente situación. Los judíos lo querían matar. Si nosotros vemos pues, lo que estamos comentándoles anteriormente, pues vemos que Pablo llega a Jerusalén sabiendo que iba a ser apresado, es apresado, pero es rescatado, ¿verdad? Ahí por los soldados romanos de la turbia que lo quería matar. La turbia judía lo quería matar, ¿sí? Injustamente, porque no había nada. Todo lo que le decían pues era injustificado. No era cierto o verdades a medias. Y Pablo es rescatado, habla con ellos y pues ahí se ve la educación de Pablo, cuando Pablo habla en griego y a toda la turba le habla en hebreo, ¿sí? Y
muy, muy educado. Entonces aquí vemos que realmente Dios había obrado en la vida de Pablo desde antes de su conversión, porque toda esta educación que recibió Pablo le ayudó para los propósitos de Dios, ¿sí? Él era un hombre culto, hablaba 4 idiomas, él venía de familias bien acomodadas, comerciantes, influyentes, ¿sí? Y él pues conocía a fondo lo que era el judaísmo, todas las cuestiones judaicas, ¿sí? Religiosas, ¿sí? Entonces eso le ayudó mucho a Pablo a acercarse a las sinagogas en sus viajes, a las sinagogas judías, y de ahí pasar a los gentiles. Pero en todo su ministerio, pues empezó a haber conflicto entre los judíos y los gentiles, sobre todo los judíos en su celo de que no les cabía que Dios aceptara a los gentiles como su pueblo. Pero así fuimos adoptados como pueblo de Dios. Y Pablo era muy inteligente y hacía cosas inteligentemente para que muchos judíos se convirtieron en sus viajes, pero la mayoría estuvo en contra de la ideología de Pablo, de la teología de Pablo, de lo que predicaba de Cristo, ¿sí? Y no le oyeron y se cerraron y fueron sus enemigos y lo persiguieron. Entonces vemos que Pablo al final, él sabe que si lo dejan libre, porque no hallaban por qué condenarlo, tanto Festo como Félix no hallaban por qué condenarlo, lo querían dejar libre, pero él sabía que tanto lo llevaran de Cesarea a Jerusalén, lo iban a matar, o lo dejaran libre, lo iban a matar. Entonces Dios lo protegió de esta manera, apeló al César, y como soldado romano pues tenía que ir al César, pero esa situación pues parece que no se había presentado para nadie, era la primera vez. Y vemos más adelante que hay otro personaje, ¿verdad?, de Agripa, el gobernador, al que recurre Festo. Y en cuanto también Pablo pues defiende su postura, ¿sí?, relatando su conversión y diciendo cómo había sido su vida anterior y cómo había perseguido la iglesia, ¿sí?, y cómo ahora Pablo obedece a la visión de Cristo, ¿verdad? Él nada más predicaba que se arrepintiesen, que se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. De tal manera que al final de dar todo este discurso, Agripa dijo a Pablo esas palabras muy sonadas, ¿verdad? Dice: por poco me persuades de ser cristiano, ¿sí? Pero ese poco pues radica entre el reino de Dios y sabemos nosotros y la perdición, que es el infierno, ¿sí? Entonces pues Pablo a los romanos no les quedaba más que, como Pablo era ciudadano romano por nacimiento y apeló a César, tenían que mandarlo allá. Y vieron la manera, nombraron a Julio, un centurión romano, y este lo va a llevar en cautiverio, pero con muchos beneficios, porque Pablo halló en Julio, o Julio vio en Pablo muchas cosas que le ablandaron el corazón, y fue muy humano con él, lo trató muy bien, no como un preso cualquiera, ¿sí? Le dio muchas ventajas a Pablo, y como vamos a ir viendo, pues vamos
ver toda esta relación de Julio con Pablo. Julio era de la compañía Augusta, dice en el 27, ¿verdad? En Hechos 27, aquí empieza el cuarto viaje, o sea, Pablo es enviado a Roma, ¿sí? Y aquí este viaje, pues es diferente a los otros tres, porque pues no está en libertad, no va en libertad, va condicionado, ¿sí? Va en calidad de cautiverio. Y a diferencia de los otros tres viajes, pues este viaje, pues en más del 90% fue marítimo, ¿sí? Como vamos a ir viendo, fue marítimo. Vamos a ir viendo unas cuestiones, ¿verdad? En este viaje de Pablo. Pues empieza en Cesarea, pero hay un acontecimiento también grande que queremos comentar, que los judíos, o sea, los judíos hicieron un juramento, ¿verdad?, bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo, como decíamos, ¿sí? Era tanto su afán de matar a Pablo que hicieron ese juramento. Y probablemente, pues no lo mataron, no consiguieron su propósito, porque antes de su propósito estaba el de Dios, y nadie puede contra Dios. Entonces lo más seguro es que murieron de inanición, porque pues se quedaron sin matar a Pablo. ¿Sí? Eso está en Hechos 23:12. También hay otro dato, dice en Hechos 23:23, aproximadamente a las 9 de la noche sale Pablo cuidado por 470 soldados hacia Cesarea y le dejan en Antipatris, ¿sí? O sea, cuando sale de Jerusalén a Cesarea, iba escoltado Pablo por 470 soldados, eran muchos. ¿Por qué? Porque sabían que lo querían matar. ¿Sí? En Cesarea, dice, aquí pasan más de 2 años, ¿sí? Pero la ley romana pues ya era muy civilizada, ¿verdad? Para su tiempo era muy estricta y se llevaba a cabo al pie de la letra. Y esa ley romana decía que no se podía dejar más de 2 años preso a una persona así, en esa calidad de inocente. Así que dice que aquí es interrogado por el rey Agripa y su esposa. Como habíamos visto, Festo lo llevó ante Agripa y su esposa. Y Agripa dice, por poco me persuades de ser cristiano, pero no llegó, la dureza de su corazón no le permitió recibir a Cristo. Sí, y después vemos en el 27:1, la compañía a la que pertenecía Julio era una compañía Augusta. Esta era una de las empresas encargadas de los barcos de carga que transportaban granos de Egipto a Roma, y allí mismo mandaban a los criminales para ser juzgados en Roma. Entonces aquí vemos que Pablo no iba solo, y ahorita vamos a ver que iba acompañado, pero también iban otros presos, ¿sí? La primera nave que va de Cesarea a Sidón, ¿sí?, en su primer viaje, en su primer recorrido, era una nave Adrimatena. Esta nave pertenecía a un puerto de Misia, en Roma. Sí, estas naves pues eran grandes, ¿verdad? De 140 pies y de 36 metros, 36 de ancho. 140 pies de largo y 36 de ancho. Entonces, el primer recorrido es de Cesarea a Sidón, ¿sí?
Vamos a ir viendo aquí. Okay. De Cesarea a Sidón, y de Sidón irían a Sotavento de Chipre, ¿sí? A Sotavento de Chipre, que sería su tercer destino, ¿sí? Su cuarto destino sería de ahí de Chipre, saldría al puerto de Mira, ¿sí? En Licia. Ahí sería su cuarto destino, al puerto de Mira, en la región de Licia. Vamos a ir compartiendo aquí unos versículos del capítulo 27, ya adentrados en cuando Pablo va a Roma, ¿sí? Dice que después y hallando ahí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. O sea, ahí en Mira tienen que cambiar, cambian de nave, ¿sí? A una nave alejandrina que va con destino a Italia, ¿sí? Y dice, navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente al puerto de Gnido, ¿sí? Que ya sería su quinto destino, su quinta parada, ¿verdad? De Mirra a Gnido sería su quinta parada, ¿verdad? Pero aquí ya empezamos a ver que ya las condiciones climáticas empezaban a ser adversas para la navegación de este tipo de barcos que era de velas, ¿sí? Ya no estaba el tiempo a favor de ellos. ¿Por qué? Porque cuando salen, aproximadamente podemos deducir por los historiadores que ya era otoño. Entonces, cuando llegan ya a Gnido, pues ya empezaba a vislumbrarse el invierno. Entonces, por eso los cambios de clima, de aires, sobre todo, ¿verdad? Entonces, después de aquí, nos dice que porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta, frente a la isla de Salmón. O sea, de Gnido parten a Creta, ¿sí? A su sexto destino, ¿sí? ¿Por qué? Dice, porque nos impedía el viento navegar pues, lo más libremente. Y ahí tuvieron que costear con dificultad. Llegamos, dice, a un lugar que se llama Buenos Puertos, ya adentrados al mar Adriático, ¿sí? Dentro del mar Mediterráneo, ¿sí? Ya llegarían a Buenos Puertos como su séptimo destino en su trayectoria a Roma. Aquí vemos, dice que Pablo les amonestaba, y en el 27:10 dice, diciéndoles, de esta manera los amonestaba: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. O sea, ya les estaba advirtiendo. Dice, pero el centurión, que ya sabemos que es Julio, daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. En el 12, y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de ahí por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al noreste y sudeste, e invernar allí. O sea, no se quisieron quedar en buenos puertos, ¿sí? Ya estaba sobre ellos el invierno. Pero Pablo
les amonestaba, les dijo lo que iba a suceder y no le creyeron. Después entramos a lo que es la tempestad en el mar. Dice, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. O sea, un viento muy fuerte, ¿sí? Y en contra de la nave. Entonces ya empezaban a tener grandes problemas, ¿sí? Y de ahí dice, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar por el viento. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, ¿sí? Con dificultad pudimos recoger el esquife, ¿sí? Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la Sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, dice, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces ya andaban en el alta mar, ¿verdad? O sea, con muchas dificultades, muchos días, ¿sí? Y dice, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días. O sea, puras nubes, ¿sí? Y en el 21 nos dice, entonces Pablo, como hacía mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. O sea, si se hubieran quedado en Creta a esperar que el invierno pasara, pues hubiera sido más prudente. Pero no, de ahí se fueron a buenos puertos y ahora estaban en la isla de Clauda. Dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo, atención, el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. El ángel de Dios de quien soy y a quien sirvo. ¿Quién será este ángel? Se los dejo de tarea. Y en el 24 dice, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, como ya lo habíamos comentado, ¿sí? Acá en el 37 hay un dato estadístico de la nave, dice, y éramos todas las personas en la nave, 276 personas. ¿Sí? Entonces el ángel del Señor les había prometido, ¿sí?, que no iban a tener pérdida de vida, nada más de la nave y su mercancía, ¿verdad? Porque empezaron a tirar trigo y todas esas situaciones que vamos a ir estar viendo. Entonces, ahora en el 39 pues nos relata el naufragio, ¿verdad? Dice,
Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar, si pudiesen, la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón e izando al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa, pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa, o sea, lo de adelante del barco, hincada, quedó inmóvil, ¿sí? Encajada, y la popa, lo de atrás del barco, se abría con la violencia del mar. O sea, era tanta la violencia del mar que se abría. Se abría la parte de atrás de la embarcación. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fuese nadando. Y acuérdense que entre los presos era Pablo. Uno de ellos era Pablo. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás parte en tablas, parte en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. ¿Sí? ¿A dónde llegaron? A la isla de Malta. ¿Sí? Ya muy adentrados en el mar Mediterráneo, ¿sí? Frente a Sicilia. Ahí en Malta, pues se encontraron muchas, en esta isla de Malta, que ahora en nuestros tiempos es un pequeño país. Los invito a que vean ahí en YouTube, busquen turisteando por la isla de Malta, y pues van a encontrar muchos datos. Y ahora es pequeña, pero está con mucha densidad de población y con mucho turismo, ¿sí? Porque todavía, pues ahorita, como vamos a ir viendo, todos, Pablo y con todos los soldados, con toda la tripulación, estuvieron en esta isla 3 meses. Estuvieron ahí 3 meses para, pues, que cambiaran, yo creo, las condiciones del tiempo, y ya no pasar por otro naufragio, ¿verdad? Porque ya está, y recordemos que este naufragio fue en su segunda nave, en la nave alejandrina, ¿sí? Y entonces cuando ellos llegan a la isla de Malta, pues había mucho frío, mucha lluvia, ¿sí? Pero la gente que vivía ahí los trató muy humanamente, ¿sí? Los trató muy humanamente, y pues estando ahí ya recogidos en el fuego y todo eso, pues hubo un acontecimiento muy, muy importante, ¿verdad? Que vemos en la vida de Pablo, que dice en el 28:3, entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. O sea, es decir, que entre las ramas secas que Pablo había recogido y para echar en la hoguera, resulta que estaba escondida una víbora, y pronto se le clava en su mano, ¿verdad? Lo mordió, ¿sí? Y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. ¿Qué hace Pablo después de esto? Dice, cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, o sea, los habitantes de Malta, dice, se decían unos a otros, dice, pues ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Para ellos sabían que el piquete de este tipo de víbora era letal, era mortal. Pero Pablo, ¿qué hace? Dice, pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Pues todos esperaban a que pues diera ahí el costalazo, ¿verdad? Que
se pusiera morado, que empezara a tener fiebre, tener muchos síntomas muy dolorosos, ¿sí? Y pues sobre todo, pues, que perdiera el equilibrio, ¿verdad? Que estuviera acostado, pero no sucedió nada de eso ante sus ojos, dice, y ningún mal le venía a Pablo. Entonces, estos habitantes, ¿verdad?, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios, ¿sí? Después de que tuvieron un prejuicio de Pablo, ¿sí?, diciendo que era un homicida, ¿sí? De homicida pasó a ser Dios, ¿verdad? Dice, ningún mal le venía a Pablo, y cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Pero no era un dios, era protegido por Dios, ¿sí? Y de ahí pues también hay otro acontecimiento, ¿verdad?, de Púbilo, era el que los había recibido ahí, y su padre de Púbilo tenía disentería, tenía fiebre, y entró Pablo a verle. Después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Aquí es muy importante también ver aquí estos acontecimientos en Malta. En el 9, aquí nos relata que, hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. Pues se imaginan, pues este hombre Pablo, pues lo picó la víbora, no se murió, no tuvo ningún síntoma, ¿sí? Después de eso va y sana al padre de Púbilo, ¿verdad?, de una terrible enfermedad, de fiebre, de disentería, que pues había pocos medicamentos, ¿verdad?, más naturales en aquellos momentos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Pues la gente empezó a venir a Pablo, ¿sí?, con sus enfermedades, y eran sanados. Hizo muchos milagros Pablo en Malta, muchos milagros de sanación. De tal manera que ahora comentan, ¿verdad?, que mucha gente sigue yendo a Malta para ser sanado, ¿sí?, por el paso de Pablo por ahí. Entonces dijimos que estuvieron 3 meses en Malta, ¿sí? Y en el 11, pues dice, Pablo se enfila a Roma. Dice, pasados 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina, en la tercera nave de ese viaje, que había invernado en la isla. ¿Sí? Aquí nos está constatando que, de hecho, se pasaron 3 meses ahí porque tenían que esperar a que pasara el invierno y a que pasara todos los vientos y malos tiempos en el mar para que estuviera favorecido o estuviera favorecida su navegación. Y llegados a Siracusa, estuvimos ahí 3 días. Ya aquí en el mapa vemos que de Malta a Siracusa es un puerto que está en la isla de Sicilia, ya pegada a Italia. ¿Sí? Ahí estuvieron 3 días. De Siracusa, que fue el 10º destino de su viaje, parten a Regio, que ya está en la punta de la bota de lo que es Italia, ¿sí? Ya era Italia, un puerto, y era su 11º destino. En Siracusa estuvimos allí 3 días, dice. De ahí, costeando alrededor, llegamos a Regio. O sea, todavía allí se fueron en barco, ¿sí? Y se fueron de Regio, dice, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al 2º día a Puteoli, ¿sí? O Pozzuoli, ¿sí? Que ya es italiano, ¿sí? Donde, habiendo ya hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, ¿sí?
y luego fuimos a Roma. Aquí hay un detalle que hay que ir viendo cada cosa. Dice, donde habiendo hallado hermanos. Pablo nunca estuvo en Roma, o sea, no había estado en Roma. Sí, y ya había hermanos en la fe. ¿Cómo era eso? Pues Pablo se había multiplicado, ¿sí?, en sus primeros 3 viajes, y acuérdense que hizo discípulos, amigos entrañables, ¿sí?, hijos espirituales, ¿sí?, mucha gente que se comprometió en el ministerio de Dios, y ellos fueron multiplicándose e imitando a Pablo, se fueron extendiendo a otras regiones, ¿sí? Aquí vemos que pues Pablo ha hallado hermanos, ¿sí?, en esta región, que con ellos se quedaron 7 días, ¿sí?, en Pozzuoli, ¿sí?, o acá en Puteoli, es lo mismo, ¿sí? Se quedaron ahí 7 días, dice, y luego fuimos a Roma, y de donde oyendo de nosotros los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. ¿Sí? Ya eran sus últimos tramos antes de llegar a Roma, ¿sí? Las 3 tabernas, ¿sí?, y ya después Roma. Entonces, las principales paradas de ellos, que fueron hasta Roma 13, sabemos que por algunas circunstancias a lo mejor no se mencionan algunos lugares, pero pues esos lugares nada más fueron de paso, ¿sí? Fueron de paso, como en los otros viajes. Y aquí en lo último ya, de cuando llega Pablo a Roma, ¿cuál fue su condición? Dice, cuando llegamos a Roma, el centurión Julio, que ya sabemos su nombre, entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Aquí a Pablo el centurión le dio el beneficio de tener prácticamente estar preso, pero en una casa, ¿sí? Se le permitió estar ahí, nada más custodiado por un soldado. Y sabemos posteriormente que estuvo dos años en esa casa, que se la rentaban, o sea, el gobierno romano sufragó todos esos gastos. Pues como ven, pues hay mucho detalle, muchas cosas que Pablo sorteó y que vamos a ver antes de terminar. Vamos a ir a varios versículos donde Pablo nos muestra, como yo creo que nos muestra su vida, su trayectoria en sus viajes en 2 Corintios 11. Sin entrar en detalles, aquí directamente dice, Pablo se mira en el espejo y dice, yo más, o sea, que él es ministro de Dios, y nos dice que él estuvo en trabajos más abundantemente, ¿verdad? Y nos relata que estuvo en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces, ¿sí? Como ya veíamos en este cuarto viaje, cuando llega a Jerusalén, lo querían matar. Cuando se va de Jerusalén a Cesarea, pues se fue custodiado por un gran número de soldados, ¿sí? Como habíamos visto, 470 soldados, ¿sí? Y ya no se quiso regresar, ¿verdad? Porque si se regresaba, pues también lo mataban, ¿sí? Entonces, dice, peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes, menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado, ¿sí? Y lo dieron por muerto y probablemente murió, ¿verdad?
pero el poder de Dios lo revivió. 3 veces he padecido un naufragio. 3 veces ha padecido un naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. ¿Se imaginan? Una noche y un día náufrago en alta mar. Pues es difícil, ¿verdad? Entonces aquí resumiendo nada más: peligros de muerte, ¿sí? Azotes, en cárceles, bueno, 5 veces, dice de los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes, 3 veces he sido azotado con varas, ¿sí? En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto. ¿Se acuerdan cuando lo bajaron en la canasta a Pablo? Sí, porque estaba en peligro. Peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos. Acuérdense que él hablaba hasta las madrugadas, ¿verdad? Enseñando la palabra de Dios, donde se cae el joven, ¿verdad?, del 3er piso. ¿Sí? No aguantó tanto tiempo y se durmió y cayó. Y dice, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Sí, porque los primeros del primer viaje, pues, en donde iban a montañas, ¿sí? Montañas de mucho frío, ¿sí? Tenían hambre, tenían sed, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. O sea, él se preocupaba por todas las iglesias. En Gálatas 6:17, de aquí en adelante nadie me causa molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Y nosotros nos preguntamos, ¿traemos marcas del Señor Jesús en nuestros ministerios? En Filemón 1, aquí vemos que Pablo relata que te saludan Epafras, compañero de prisiones por Cristo Jesús, ¿sí? Marcos, Aristarco y Demas y Lucas, mis colaboradores. Entonces es 1 Epafras, 2 Marcos, 3 Aristarco, Demas 4, Lucas 5, ¿sí? En su carta a Filemón, ¿sí? Como después vamos a ir viendo todo, cuántos amigos hizo Pablo, cuántos discípulos, haciendo un resumen de todos estos viajes. En Colosenses 4:10 dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, ¿lo recuerdan?, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. Y se acuerdan que Pablo no hizo su segundo viaje con Bernabé porque entró en desacuerdo con Bernabé de llevar a Marcos, porque Marcos los había dejado en su primer viaje. Allá el segundo viaje ya no lo quiso llevar. Pero no sabemos en dónde pues él, como buen cristiano, vio la obra de Marcos y por alguna razón lo sumó, sí, por amor y por su obra lo sumó también a él. Sí, cómo cambian las cosas, ¿no? Y en Timoteo 4:11, solo Lucas está conmigo, dice, ya en Roma él. Solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Entonces aquí vemos que Marcos se convirtió en muy importante persona también para Pablo, después de haber sido rechazado. Y ya por último, hermanos, pues vamos a ir a unas palabras de el apóstol Pablo. Dice en 2 Timoteo 4:6-8, porque yo ya estoy para ser sacrificado ya en Roma, dice,
y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aquí nos está hablando Pablo. Imitaos a Pablo. Imítenme, dice en su palabra, en su teología de Pablo. Pues hay mucho que aprender, hermanos, amigos, de los viajes de Pablo, de la teología de Pablo. Ya vimos los 4 viajes. Y el próximo programa vamos a estar viendo ya su estancia en Roma, pero también hubo 2 años que estuvo libre. ¿Y qué hizo Pablo en esos 2 años? Vamos a ir a las fuentes históricas para escudriñar a ver qué se hizo y cómo acabó Pablo. Entonces, pues bendecidos, hermanos, muchas gracias por su atención. A todos, bendiciones. Amén.